En esta ocasión, para cerrar el ciclo, tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Álvaro Vázquez Mantecón, quien es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, autor de un libro sobre las adaptaciones cinematográficas de Santa, de Federico Gamboa, y de varios artículos de cine, cultura contemporánea en México. De eso algún día nos tendrás que dar una conferencia, porque estamos en la tierra de Santa, ¿verdad? Además, aquí se filmó la primera película de Santa con esta Lupita, ¿quién era? La del 31. Y hay otra muda del 17, que no sé si ustedes la han visto. Entonces, ojalá que nos puedas venir a platicar un poco sobre eso, porque yo les voy a contar una anécdota, digo, tomando 5 minutos nada más, que una vez a fin de año, no recuerdo, hace como 8 o 9 años, vino un grupo de empresarios donde venía una empresaria norteamericana. Y les hicimos una visita guiada, era un miércoles en la noche, muy frío, por cierto, ya era cerca de Navidad. Y entonces yo, cuando expliqué la colección, hablaba de Santa. Le digo, y a veces dicen que se aparece Santa en las noches aquí, pero la connotación cultural para un norteamericano, Santa es Santa Claus. Y entonces no me entendía, no me entendía, y dice, ay, yo quiero ver a Santa, yo quiero ver a Santa. Le dije, pero es que a lo mejor usted no sabe quién es Santa, ¿verdad? Y bueno, pues es este personaje que está muy presente en Chimalistac, sin lugar a dudas, porque pues aquí fue el marco donde se compuso esta novela tan interesante. Y bueno, pues viendo aquí tu currículum, pues ojalá que nos viene, ¿no? Recientemente ha hecho la curaduría del memorial, espérenme porque sin el anteojo no veo, del memorial del 68 en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. O sea que un tema pues también muy interesante y muy, bueno, de una conmemoración especialmente en este año, ¿no? Bueno, él nos va a presentar la presencia de América Latina en el cine mexicano. Bueno, entonces le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos con lo de Santa, ¿eh? Bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El tema del que quisiera hablar esta mañana es México, la relación entre el cine mexicano y América Latina. Pienso que hay muchas maneras de enfocar este tema, creo que es un tema muy grande, es un tema muy importante, y creo que habría varias maneras de enfocarlo. Miren, un poco más fuerte, me acerco un poco más al micrófono, así está mejor, muy bien. Habría muchas maneras, creo yo, de enfocar este tema que me parece, les decía yo, un tema importante, un tema fundamental. Por una parte, el recuento de la presencia del cine mexicano en América Latina, esa sería una de las grandes vertientes. La segunda vertiente que podríamos abordar sería el repaso de la presencia de actores de distintos lugares de América Latina en el cine mexicano, que creo que es una cuestión muy importante. Nuestra industria cinematográfica mexicana se nutrió de la presencia de grandes actores de América Latina. En muchos sentidos México funcionó como una especie de Hollywood local que atrajo a grandes actores, y su presencia es importante para entender cómo se fue tramando el cine mexicano, la industria, esta gran industria de imágenes y de sueños que caracterizó al cine mexicano. Y la tercera versión sería hacer una revisión de la imagen que de América Latina se da en el cine mexicano. Este cine mexicano de una gran historia, de más de 100 años de duración, y ver qué tipo de imagen se da. Pues bueno, me gustaría hablar un poco de estas tres vertientes que pueden tomarse del tema del cine mexicano. El primer tema a mí me parece un tema fundamental. ¿Cuál es la presencia que el cine mexicano tuvo en América Latina? Es un tema que me parece muy, pero muy interesante, pero desgraciadamente un tema poco estudiado. Necesitamos todavía que haya investigadores que vayan a los países de América Latina para hacer un estudio sobre la recepción que el cine mexicano tuvo en aquellos lugares, pero algo podremos hablar a lo largo de esta conferencia. El segundo tema, el recuento de las personalidades, se pasa rápido, pienso yo. Porque implica un recuento de nombres y personalidades, y a veces llega a ser un poco tedioso. Lo repasaremos, tomaremos en cuenta un poco de ese aspecto,
pero lo tomaremos en cuenta. Me gustaría que nos centráramos en cuál es la imagen, que es el tema el título de la conferencia, cuál es la manera en la que México y el cine mexicano representan a América Latina, cómo se están dando estas relaciones culturales entre México y el continente americano, y concretamente con América Latina. Pues por ahí podríamos empezar. Tendríamos que empezar un poco por hacer la historia de las cinematografías, tanto en México como en América Latina. Hay que tomar en cuenta que el cine surge tanto en México como en el resto de América Latina en una época muy temprana. Casi siempre solemos pensar que México va muy retrasado conforme a la tecnología, sobre todo cuando pensamos en el siglo XIX o pensamos en fenómenos anteriores. Y la verdad es que no es cierto. Los emisarios tanto de Edison, el primer inventor del cinematógrafo, como de los hermanos Lumière, este gran cinematógrafo de proyección, llegan apenas a América Latina y a México concretamente un año después de que se inventan cada uno de los aparatos. El aparato de Edison, si mal no recuerdo, se inventa en el año del 95, y el aparato de los Lumière se inventa en el año del 96, del siglo XIX, por supuesto. Son aparatos de características muy distintas. El aparato de Edison es un aparato que ya puede capturar la imagen en movimiento, pero no lo puede proyectar. Es un aparato, el kinetoscopio, que está hecho para la observación concentrada de un solo espectador que se asoma a una cajita y ahí puede ver estas películas originales. Y en cambio el cinematógrafo de los Lumière ya es un cinematógrafo que puede proyectar imágenes, en movimiento a grandes audiencias en un cine convencional. Les decía a ustedes que los empresarios Lumière mandan emisarios a México en el año del 97, es decir, justo un año después. Y no solamente a México, sino a las grandes capitales de América Latina, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Buenos Aires. Y es un aparato muy interesante el aparato Lumière, porque tiene una característica doble. Es un aparato que puede proyectar, pero al mismo tiempo puede filmar. Entonces, la llegada del cine es la llegada de las películas primeras de los Lumière, El desayuno del niño, El jardinero regando el jardín, la salida de los obreros de los talleres de León, la llegada del tren a la estación, todas estas películas clásicas que surgen con los Lumière, pero al mismo tiempo, quienes compran el aparato pueden tomar las primeras filmaciones de sus lugares de origen. Y es así como empiezan a surgir los primeros empresarios cinematográficos que toman lo que se llaman en aquella época las vistas cinematográficas. Es muy interesante, en América Latina y en México, lo primero que se toma sistemáticamente es la realidad. Les interesa mucho ver cómo es la realidad, cómo es las fiestas del carnaval en Huejotzingo. Entonces va el camarógrafo, las filma y después las reproduce. O bien cómo fue el desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y se reproducen. O bien aparece también nuestro primer actor en la pantalla, que es ni más ni menos que Porfirio Díaz. Aparece ahí filmado y como para gusto y placer de todo el público que va a verlo en la pantalla. Porfirio Díaz montando a caballo en el bosque de Chapultepec, Porfirio Díaz presenciando desfiles militares, es una presencia recurrente. Es muy interesante pensar que en América Latina lo que se da a finales del siglo XIX, en la primera década del siglo XX, es una especie de producción cinematográfica local que insiste como en una visión como de postales de la naturaleza latinoamericana. Lo que es muy interesante es que aquí estos cinematógrafos o estos productores están produciendo más o menos en todas partes de América Latina el mismo tipo de imágenes. Cómo son las localidades, cómo es el paisaje, cómo es la gente, cómo son los gobernantes. Esto es determinante en este momento. Y es natural que en muchas de estas proyecciones cinematográficas empiecen los productores cinematográficos a comprar imágenes, no solamente donde se está mostrando cómo son las grandes metrópolis del mundo, y las grandes metrópolis de Europa o de los Estados Unidos, sino también compran vistas de cómo es Sao Paulo, de cómo es Río de Janeiro, cómo es Buenos Aires, y aquí empieza la primera gran noción de lo que es América Latina en estos cines. El cine tiene
un gran cambio hacia la década de 1910. Y es un cambio que tiene que ver un poco con el hartazgo del público de estar siempre viendo tomas relativas a la realidad, y tiene que ver también con un cambio tecnológico. Hay un cambio tecnológico que permite que los proyectores hagan películas más largas, porque antes los proyectores pasaban películas como de entre 15 y 18 imágenes por segundo. Esto produce la imagen se ve perfectamente, pero produce una especie de destello que cansa al espectador. Luego entonces las películas tienen que ser películas cortitas, de unos 5 o 7 minutos, luego se enciende la luz, descansa el ojo del espectador y luego ya se pueden continuar con la siguiente proyección. Cuando se empieza a hacer la proyección de 18 a 24 cuadros por segundo, las películas pueden ser más largas y entonces se pueden empezar a hacer pequeñas historias de ficción, pequeñas historias que cuentan historias. Ya no solamente el cine como una especie de cámara fotográfica en movimiento que retrata la realidad, sino el cine como un aparato que cuenta historias y que cuenta sueños. Tanto en México como en América Latina empiezan a surgir cinematografías que como en México se filma Santa, de la que hablábamos hace un momento, estos primeros pininos de filmar historias que son historias locales, que suceden en lugares como El País, que suceden aquí en este caso en el pueblo de Chimalistac, esta historia de esta muchacha que es seducida por un soldado y que acaba en un prostíbulo de la Ciudad de México, una historia que había tenido mucho éxito en la literatura, repite su éxito en el cine. Y esto es una cosa interesante porque nos estamos dando cuenta aquí que ya empiezan a surgir historias locales, una mirada particular de lo que sucede en México, en El País, y lo que está sucediendo en América Latina. De la misma manera, en otros países como en Argentina, como en Colombia, como en Brasil, los cineastas van a inspirarse en la literatura local para tratar temas locales y estas películas empiezan a circular. La historia del cine mudo es una historia triste, no solamente en México, sino también en todo el continente, porque es la historia de cómo un grupo de esforzados cineastas tratan de hacer películas que lleguen a los públicos, pero son películas que no pueden competir con el gran competidor del momento, que son ni más ni menos que los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya empiezan a tener a Hollywood como una de las grandes industrias culturales de su momento, y ya empiezan a ganar los grandes mercados. Hacen películas muy llamativas, películas como las de Harold Lloyd o películas del oeste, que empiezan a ganar los mercados latinoamericanos y que impiden a las pequeñas cinematografías locales consolidarse y crecer. Entonces nosotros lo que vamos a ver a lo largo de la década de los años 20 es cómo estas cinematografías que habían surgido muy tímidamente en la década de los 10 empiezan a ser desplazadas por el cine norteamericano. Y digo norteamericano, no europeo. También hay otra cosa interesante. En México y en todo el mundo tenían mucho éxito el cine de divas italianos, la Pina Menicelli, la Bertini, las grandes divas que habían causado impacto, tenían una serie de películas que tenían mucho gusto en México. Es decir, el cine norteamericano no solo desplaza del gusto del espectador a las cinematografías locales, sino también al cine europeo como el italiano. Lo que nosotros vamos a ver en toda la década de los 20 es cómo en las salas cinematográficas, cuando menos de México, empiezan a desaparecer las cinematografías locales y tenemos casi un 80% de producción, de proyección de películas norteamericanas. Películas norteamericanas que muchas de ellas son inspiradas en el oeste. Y aquí viene un dato muy interesante. Las películas del oeste norteamericano, ya lo saben ustedes, cuentan esta especie de saga civilizatoria, en la que el pueblo norteamericano conquista el oeste y para establecer el triunfo de la civilización, del bien y de la verdad en esa tierra agreste e ignota. Por supuesto que esa construcción de una saga civilizatoria necesita villanos naturales, gente que se opone a la instauración del camino del progreso. Y los villanos naturales de la historia son los indios, los apaches y los comanches y los mexicanos. Tristemente, el mexicano siempre va a ser el villano que ayuda, el villano bandolero, grasiento, que secuestra a la muchacha
y el héroe va a llegar a rescatarla de los mexicanos, o el villano, o va a ser las personas que conspiran en lo oscuro. Y esto es una cosa que creo que nos da el primer ejemplo ya del tema del que estamos hablando de una manera muy, muy interesante. Por supuesto que el gobierno mexicano es el gobierno de Venustiano Carranza hacia 1917, 1919, 17-19, ese periodo, le molesta mucho que la industria cinematográfica norteamericana, que además tanta presencia tiene en México y en América Latina, esté, según la legislación mexicana, denigrando al país a través de la representación de este tipo de personajes. Entonces empieza a establecer un reglamento de censura muy importante para impedir que estas películas se proyecten en México, proyectando una imagen negativa de los mexicanos. Y lo que es muy interesante, ¿perdón? Y de los indios, pero a Carranza no le preocupa tanto a los indios, los apaches, pero les preocupa más la imagen negativa de los mexicanos. Se prohíbe la proyección de fragmentos de películas que denigren al país, pero lo que es muy interesante es que establece una primera serie de contactos diplomáticos en toda América Latina para conseguir que varios gobiernos latinoamericanos también prohíban esas imágenes que están denigrando ya no solamente al país, sino, clama el gobierno de Carranza, al espíritu de América Latina. Por primera vez surge una noción de la América Latina como una gran unidad que tiene que oponerse a la unidad civilizatoria norteamericana y que tiene que cuidar a través de la solidaridad de su imagen y que su imagen no sea denigrada. ¿Qué hay detrás de esta idea de los diplomáticos, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, de solidaridad en frente de las representaciones cinematográficas estadounidenses? Pues bueno, en buena medida lo que hay son las ideas de Rodó, ¿no? de aquel famoso escritor uruguayo que había escrito El Ariel de Rodó, donde había definido a la civilización hispánica, no solo iberoamericana, española y latinoamericana, como una civilización católica, racional, como un modelo civilizatorio que debía de oponerse al modelo anglosajón, al cual consideraba bárbaro. Es decir, oponerse a la idea norteamericana de ellos se sienten los que tienen una especie de simiente del progreso, pues no, entonces oponer el verdadero progreso, dicen los arielistas, Federico Gamboa entre ellos, por supuesto, el verdadero progreso está en la civilización iberoamericana, católica y antigua e hispánica, y que tiene que tener una especie de freno a la imagen latinoamericana. El caso es muy efectivo. Estudios recientes han demostrado cómo en las salas cinematográficas tanto de Buenos Aires como de Sao Paulo se retiran de circulación películas que están denigrando a México con el argumento de que están denigrando la imagen de América Latina. Y allí las cosas, mientras el cine norteamericano en los años 20 se están convirtiendo en la gran industria cinematográfica del mundo. Y lo hacen en buena medida porque es muy sencillo exportar sus películas. Son públicos en América Latina en su mayoría analfabetos, no saben leer y escribir, y entonces es muy fácil exportar una película porque simplemente son películas silentes, no tienen diálogos, simple y sencillamente hay que cambiar los intertítulos de los cartelitos, traducirlos al idioma local, al portugués o al español, para que esas películas se distribuyan en el mercado local. El problema viene cuando hacia 1929 aparece el sonido en la historia del cine, porque empiezan las películas habladas y entonces estas películas mudas que tan fácilmente entraban al mercado latinoamericano tienen que tienen que traducirse. Muchos países, como México, prohíben el doblaje, porque es una manera así de alentar el surgimiento de una industria local que compita con la industria norteamericana. Si doblaran las películas como sí se hizo en España, pues sería la entrada, la punta de lanza para que entrara la gran industria norteamericana al mercado. El problema está en que los norteamericanos se dan cuenta que no pueden seguir exportando sus películas y empiezan a hacer lo siguiente, empiezan a hacer producciones paralelas. Hacen una gran película con grandes actores consagrados en habla inglesa y al mismo tiempo hacen una producción especial para público latinoamericano, con actores latinoamericanos y hablada en español. En la mañana filman la película grande en el set en inglés y en la tarde
la filman en español con los actores latinoamericanos y empiezan a llamar a gente de diversas partes de América Latina para que vayan ahí a trabajar en estas películas. Son películas que no tienen éxito. Por ejemplo, Lupe Vélez, la famosa actriz mexicana, de Mexican Spitfire le llamaban, era actriz no de películas de primer orden en Estados Unidos, sino actriz de películas de las películas para exportación para América Latina. Y entonces a los productores norteamericanos se les ocurre que deberían de empezar a producir imágenes específicas, películas específicamente para ese público latinoamericano. Y entonces lo que hacen es que empiezan a decir, ¿qué les gusta a los mexicanos? Pues a los mexicanos les gustan los charros. ¿Qué les gustan a los argentinos? Pues a los argentinos les gustan los gauchos. ¿Y qué les gustan a los españoles? Pues lo andaluz, ¿no? Entonces vamos a hacer una película que podamos exportar a España, a México y a la Argentina, que se llame Charros, Gauchos y Manolas, ¿no? Y así se llama la película y así funciona. Y entonces, claro, al principio cuando estas películas llegan al público latinoamericano dicen, por Dios, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era una cosa que solamente podía suceder en la mentalidad, en el imaginario norteamericano, pero que no eran eficaces para el público mexicano. Esta producción hispana del cine de Hollywood es una producción que no tiene éxito, porque mezclan los temas, mezclan los acentos y además están los problemas entre los actores. Esto también es muy divertido, porque lo que están discutiendo los actores y los guionistas es cómo tiene que ser el español de estas películas. ¿Se habla de vos o se habla de tú y de usted, como en América Latina? ¿Se pronuncia la C y la Z o no se pronuncia? Y entonces están los guionistas españoles peleando con los mexicanos y con los colombianos, luchando por ver cuál es el español más correcto, ¿no? Y entonces, por supuesto que los mexicanos dicen que es el mexicano, los colombianos que el acento colombiano, los argentinos que el argentino y los españoles que el español. Hay una anécdota muy bonita que contaba René Cardona, productor y actor del cine cubano que estuvo en México, que contaba que en el estudio de Sam Goldwyn, de la Metro Goldwyn Mayer, estaban discutiendo todos estos guionistas sobre cuál era el español más correcto y todos decían, las películas hispanas tienen que reflejar la lengua de Cervantes, el idioma de Cervantes, y todos decían, pero el de Cervantes está en México, el de Cervantes está en Argentina. Y entonces Sam Goldwyn dice así ya alto, dice, ya, da un manotazo sobre la mesa y le grita a su secretaria, señorita, tráiganme a ese Cervantes, cueste lo que cueste, quiero que me lo contraten para aquí. Y pues bueno, ¿no? Cervantes llevaba 400 años de muerto, pero no lo pudo contratar, pero hubiera tenido los recursos para contratarlo si hubiera estado vivo, necesariamente, no pudo. A lo que voy es a que la industria hispana del cine de Hollywood truena, tiene un fracaso brutal, y esto va a permitir el surgimiento de las cinematografías latinoamericanas fuertes, iberoamericanas, diría yo. La primera beneficiada es la mexicana, que ahora encuentra la posibilidad para surgir, la segunda es la argentina, y la tercera es la española. Estas tres grandes cinematografías van a surgir en los años 30 y van a empezar a competir por el mercado del cine en español, en habla hispana. En un cuarto lugar rezagado y un poco aislado por su naturaleza lingüística, la industria brasileña, sobre todo carioca en Río de Janeiro, destinada básicamente a su mercado de habla portuguesa. Y entonces empiezan a producirse ya cada quien cada cinematografía, sus propios tipos de películas, y empiezan a encontrar sus temas de éxito. El cine mexicano va a encontrar en 1936 su gran clave de éxito, que es Allá en el Rancho Grande. Esta película de Fernando de Fuentes, fotografiada por Gabriel Figueroa, Tito Guízar, Esther Fernández, que cuenta la historia de una historia ranchera que sucede en una hacienda en tiempos, pues, en realidad es 1936 supuestamente, pero es una hacienda como del siglo XIX, con patrones, caporales y una relación típica y tradicional. Y esto va a ser la clave de éxito para el cine mexicano, no solamente para el público nacional, sino también para el internacional. México va a encontrar un mercado muy interesante en países, sobre todo del norte de Sudamérica, pienso en Colombia, en Venezuela, en Perú,
en Ecuador. Ahí la presencia del cine mexicano va a ser una presencia muy importante, en menor medida los países del centro de América del Sur, como Paraguay, Bolivia, y mucho menor en ese sentido en Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Pero el área de influencia natural del cine mexicano será esa. Pero el otro mercado también lo está compitiendo las películas españolas con películas de andaluzas, convencionales, y también el cine argentino. El cine argentino hace una producción más, no tanto de películas de cine de gauchos, se va más hacia la producción de melodramas urbanos, mucho recreando este ambiente cosmopolita de la ciudad de Buenos Aires, y que en México eran llamados como el cine de astracanada, ¿no? Pero también va a ser un cine importante que van a pelear por la representación. En esta época, en el cine mexicano empieza a representarse América Latina de una manera muy importante. Pensemos que es la década de los 30, principios de los años 40, y pensemos lo que el gran evento de orden mundial que está ahí cerca de estos eventos es la Segunda Guerra Mundial. Los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en sí. Recordarán ustedes que en los preámbulos, cuando a finales de los años 30, el gobierno de Roosevelt se da cuenta que tiene que fortalecer una especie de unión hemisférica, hacer una unión entre los países de las Américas, la América anglosajona, la América latinoamericana también, como un bloque en contra del fascismo y en contra del crecimiento del nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces se favorece mucho la unión y empiezan a solicitar y a tratar de incentivar en las industrias cinematográficas locales que se produzcan imágenes que hablen de esta unión panamericana en contra de los intereses del nacionalsocialismo y en contra del eje que está surgiendo. El gran ejemplo cinematográfico de esta idea de los Estados Unidos es la película Los Tres Caballeros de Walt Disney, que ustedes seguramente recordarán. Estos tres personajes, Pepe Carioca como representante de Pancho Pistolas, como inspirado en Jorge Negrete, ¿no? Y entonces, y el Pato Donald como los grandes representantes de esta unión hemisférica, que es una película para niños, pero a la vez es una película completamente ideológica. Y entonces, lo que cada uno de ellos aporta son sus estereotipos: la alegría desmesurada de Pancho Pistolas, el relajo, la representación de lo nacional, de lo típico de la fiesta, ¿no? en el imaginario norteamericano y de la idea del ser norteamericano. Esta imagen de los tres caballeros tiene una serie de correspondencias en las películas mexicanas. Por ejemplo, una película del 39, La Liga de las Canciones, que es una película que habla de esta unión hemisférica, pero que es una unión hemisférica que se está dando precisamente a partir de las variedades musicales. En un hotel, que es regentrado por un español, llegan una gran cantidad de artistas mexicanos, peruanos, de distintas partes de cubanos, tropicales, de América Latina, y empiezan ahí a juntarse y empiezan ahí a cantar. Y es muy interesante ver cómo estas primeras representaciones de lo latinoamericano en el cine mexicano son representaciones que tienen que ver con la música y con las variedades musicales. Lo que habría que preguntarse es ¿por qué? Y en buena medida la respuesta yo pienso que estaría en el por qué. Yo creo que está en buena medida en la naturaleza del cine. Este cine es un cine que combina el entretenimiento musical con las historias. Es una época en la que no existe televisión y es una época en la que existe la radio y toda la gente quiere ver cómo son los cantantes que están en la radio. Y entonces la representación de los números musicales va a ser una representación muy importante en todo esto, de manera que se está representando cómo es el tango argentino, se está representando cómo es la rumba y lo tropical de lo caribeño en el cine mexicano, y se está representando también las canciones típicas llaneras venezolanas en estas variedades musicales. De manera que si nosotros vemos la representación
de lo latinoamericano entre los años 30 y los años 40, nos vamos a encontrar que una y otra vez va a estar en los números musicales. Son películas que transcurren en México, eventualmente transcurren en lugares de América Latina, pero casi siempre transcurren en México, y el espacio para la representación de lo latinoamericano será el cabaret en el número musical. No sé si recuerdan Aventurera, de Alberto Gout, esta película de Ninón Sevilla clásica, en donde Ninón Sevilla, bueno, hay una historia muy contradictoria. Ninón Sevilla sufre mucho porque está trabajando en un cabaret, pero al mismo tiempo se le ve muy contenta bailando los números musicales. Y entonces va representando su alegría con diversos números musicales de diversas partes de América Latina, y entonces alguna vez llega a representar a Brasil y a lo carioca, y entonces baila con una piña en la cabeza y con unos plátanos en la cabeza, siguiendo el modelo de Carmen Miranda, como Carmen Miranda, está siguiendo el modelo de Carmen Miranda precisamente. Pero todo sucede en el cabaret, y baja el telón y se representa el corcovado y el pan de azúcar en la bahía de Río de Janeiro, y está dándose este tipo de representación que es interesante. Y luego corte, el siguiente número musical, pues es un bohío, y entonces sale bailando como rumbera a la representación de lo tropical. Hay como una suerte de diálogo de estereotipos en este sentido. Se codifica lo cubano. Lo cubano va a estar representado por las rumberas, por María Antonieta Pons, por Ninón Sevilla, por ¿cómo se llamaba la mujer de Juan Orol? Rosa Carmina va a estar la representación de lo cubano, casi siempre lo cubano como lo femenino, con la excepción de Kiko Mendive, el famoso rumbero Tongolele, sí, pero Tongolele tenía más bueno, Tongolele era norteamericana, casi no hablaba en las películas del cine mexicano, y tenía más esta cosa que era como de Tahití, ¿no? que representaba más como al Pacífico del Sur. Y lo llanero estará representado también en estos diálogos estereotípicos, y también lo argentino identificado con el tango, y a veces muy pocas en lo gaucho. Los años 40 son los años de la consolidación de la industria cinematográfica mexicana, y los productores empiezan a tratar de adaptar grandes obras de la literatura, en primera porque les sale muy barato, no pagan derechos. No tienen esa costumbre, y en segunda porque pueden llegar a grandes públicos, pueden hacer grandes producciones, no solo grandes producciones inspiradas en la literatura latinoamericana, sino también en la española. Recordarán ustedes esta película del 44, primera película de Roberto Gabaldón, que se llamaba La Barraca, que estaba filmada en Xochimilco, pero que ambientaba la Albufera valenciana de una manera bastante fiel, por cierto. Además, casi todos los actores eran españoles, y casi todos, la mayoría, o catalanes o valencianos, y había una cierta autenticidad en esa película muy, muy curiosa. Pero también se dio la adaptación de obras literarias de América Latina, donde las películas mexicanas empezaban a representar lo latinoamericano. Y pienso muy concretamente en el caso de Doña Bárbara del 43, de Fernando de Fuentes, que abriría otra serie de películas mexicanas que adaptarían obras de Rómulo Gallegos, como Canaima, del 45, hecha ya por Juan Bustillo Oro, donde se da una cosa que a mí me parece muy sorprendente. O sea, no solamente la capacidad del cine mexicano de hacer que Xochimilco sea la Albufera valenciana con autenticidad, sino la capacidad de hacer que los llanos veracruzanos de Tlacotalpan sean los llanos venezolanos, de una manera bastante correcta. La adaptación de Doña Bárbara, de la que traigo fragmentos y me gustaría que los viéramos al finalizar la conferencia, la adaptación de Doña Bárbara a mí me parece genial, no solamente por capturar el espíritu de la literatura de Gallegos, este enfrentamiento civilizatorio entre el bien y el mal, entre la naturaleza civilizatoria que encarna el personaje masculino, que es Santos Luzardo, Santos civilizatorio, contra este personaje de la barbarie local tradicional que es Doña Bárbara, ¿no? En los nombres Rómulo Gallegos se está poniendo mucho del sentido que deberíamos de interpretar de esa película. La representación de los cantares
llaneros venezolanos, la representación de los acentos, como Miguel Inclán, Andrés Soler, toda esta playa de grandes actores mexicanos adaptan el modo de hablar venezolano. A mí me parece muy correcta, y es una película que abre grandes posibilidades. Rómulo Gallegos está viviendo en aquella época una especie de exilio en México, y también está muy contento de que se estén adaptando sus películas, y son películas que se están haciendo en este sentido, pienso yo que de una manera muy correcta. La otra vertiente que va a aparecer a fines de los años 40 y a principios de los años 50 son las coproducciones, donde la industria cinematográfica mexicana, que se ha consolidado ya para entonces como la gran industria cinematográfica en español, por encima de la española, por encima de la argentina, empieza a hacer coproducciones con otras industrias locales y empieza, por supuesto, entonces a representar los casos latinoamericanos. Recuerden que a finales de los años 40 María Félix viaja mucho a la Argentina para filmar películas en Argentina. Viajan también el Indio Fernández a principios de los 50 con Gabriel Figueroa para filmar una película de poco éxito que se llama Patagonia, la Tierra del Fuego. Se empiezan a hacer coproducciones, pero algunas son coproducciones que empiezan a tener cierto éxito. Juan Orol, este cineasta singular de la historia del cine mexicano, empieza a encontrar en Cuba un territorio natural, y entonces empieza a filmar películas de coproducción mexicano-cubana, empezando por una película emblemática que era Sandra, la mujer de fuego. Entonces se filma allí y se empieza a hacer la representación ya no solamente del estereotipo nacional mexicano, sino de estos claves de la identidad latinoamericana, como el bohío, las rumberas. Empiezan a hacerse este tipo de cosas. Otra cosa que creo que tendríamos que considerar aquí es no solamente la influencia que México tiene sobre las cinematografías locales, sino la influencia que las cinematografías de otros países de América Latina van teniendo sobre de México. México se convierte en un lugar natural de acogida de actores. En México están actores cubanos como René Cardona, como Las Rumberas, como Ninón Sevilla, como Rosa Carmina. También hay actrices colombianas como Sofía Álvarez, o argentinas como Libertad Lamarque o Marga López, que es del Tucumán. Es un lugar natural. Bueno, tenemos actores mexicanos que se forman en América Latina y que les queda un poco el cantadito. Recuerden ustedes a Arturo de Córdoba y su tono bonaerense que tiene al decir no tiene la menor importancia, ¿no? Que era su frase cinematográfica típica. No solamente están viniendo aquí los actores latinoamericanos, también vienen los modos de producción y los influjos de otras cinematografías o de otras industrias del entretenimiento. Concretamente pienso en los años 50, en el influjo que tiene la radionovela cubana, que la industria radiofónica cubana es muy importante. Cuba no tiene una gran cinematografía en aquella época, pero sí tiene una gran industria radiofónica. Digo, les recuerdo a Tres Patines y a La Tremenda Corte como un buen ejemplo de esto, y los radioteatros, el radioteatro de Albertico Limonta y El Derecho de Nacer, evidentemente que va a ser adaptado inmediatamente al cine mexicano, y estos dramas de la clase media y alta cubana acaban integrándose perfectamente al cine mexicano, de una manera, pienso yo, que muy importante. Como verán ustedes, lo que hemos visto hasta ahora es un gran panorama de la industria clásica latinoamericana. En su periodo clásico, estoy pensando en el cine mexicano, en la época en la que el cine mexicano vivió sus épocas de gloria, la llamada época de oro, que empieza a mediados de los 30 y que yo creo que se extiende hacia los años 50. Los críticos más rígidos dicen que son solamente los años 40, o los más exquisitos dicen que solamente el sexenio de Manuel Ávila Camacho, y que todo lo demás es crisis para el cine mexicano. Desde mi muy personal punto de vista, me cuesta trabajo pensar que una película mexicana de 1958 sea una película producto del cine de crisis. ¿Por qué?
Porque el cine mexicano está produciendo 120 películas al año en 1958. No veo crisis en una industria que produce 128 películas. Digo, hoy en día se producen 4 o 6 películas al año. Esto es crisis, ¿no? 1958 serán películas de baja calidad, pero son películas que se difunden mucho y que llegan al cine latinoamericano. Hacia finales de los años 50, principios de los años 60, surge otro tipo de cinematografía, tanto en México como en América Latina, que es la búsqueda de un cine de autor. Ya no es esta producción industrial de producir películas que sean buenas para entretener a grandes masas de la población. Ahora se tratará de hacer películas que reflejen las preocupaciones de un artista director y su manera de entender al mundo. Es un cine influenciado por el cine europeo, ya no por el norteamericano. Está influenciado por el neorrealismo italiano, por películas como las de Sica, ¿no? Ladrón de bicicletas, todo el neorrealismo que surge a fines de los 40, o por la nueva ola francesa, por Godard, muy principalmente. Y entonces empiezan a aparecer cineastas en México y en América Latina que están hablando de otro tipo de cine, de un cine de autor y de un cine con preocupaciones sociales. Y aquí van a surgir en América Latina cinematografías como la brasileña, el cinema novo brasileño, el de Glauber Rocha, que se opone a la producción convencional del cine de chanchada, convencional brasileño, o el cine argentino de carácter social, como el cine de Fernando Birri, que quiere hacer una reflexión social en contra del cine de astracanada, de la producción cinematográfica convencional argentina, y de la misma manera en México surgen películas que quieren hablar de la conciencia social latinoamericana a un público más vasto. También son los años de la Revolución Cubana, los años 60, y surge en Cuba una cinematografía que incide mucho en el continente. Estas nuevas películas van a generar una nueva sensibilidad latinoamericana, y lo latinoamericano se va a representar de una manera distinta. Son películas que tanto las argentinas, las mexicanas, las brasileñas, las cubanas, estas películas de autor en contra de la industria, van a querer representar ahora un modelo distinto de América Latina. Y si nosotros vemos la imagen cinematográfica que hay de Centroamérica, por ejemplo, en el cine de los años 70, producido en México, nos vamos a dar cuenta que Centroamérica empieza a aparecer en el imaginario, porque Centroamérica se va a convertir en el gran emblema de una situación muy latinoamericana. Es curioso que Centroamérica prácticamente no fue representada en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Se representó mucho el Caribe, Cuba, Puerto Rico y hasta ahí, pero nunca Guatemala, nunca Honduras, nunca El Salvador, a pesar de que eran territorios naturales para el cine mexicano. En los años 60 hubo una película de El Indio Fernández filmada en Guatemala, en el lago Atitlán, que era una pequeña excepción a la regla, pero en términos generales Centroamérica no fue representada en el cine mexicano sino hasta los años 70. Cuando estos nuevos cineastas quieren producir un cine de liberación, entonces Centroamérica se convierte en un objeto de análisis y de algunas historias que serían muy interesantes de analizar. Hay películas, hasta del cine industrial también. Hay una película de Gregorio Wallerstein que se llama Memorias de un guerrillero latinoamericano, que sucede en una especie de lugar anónimo de América Latina, que bien pudiera ser centroamericano. O existen películas también como Meridiano 100 de Alfredo Yoscovich, una película de producción de la universidad, donde se habla de la guerrilla en un país que no se sabe cuál sea, pero puede ser cualquier país de América Latina. Es decir, la representación de lo latinoamericano tiene que ver con una connotación social, de una manera muy importante, en contra de la representación anterior, que había sido la representación del estereotipo. Es curioso, pero al final de los años 70 los cineastas mexicanos empiezan a filmar allá, y ya no con un carácter de ficción, empiezan cada vez más con un carácter de documental. Grandes productores contemporáneos como Epigmenio Ibarra se forman en las luchas
centroamericanas. Epigmenio Ibarra es un fotógrafo, camarógrafo de guerra durante la guerra nicaragüense, y ahí se forma y ahí empieza a trabajar para documentales. La cinematografía mexicana empieza a producir grandes documentales de apoyo para la revolución nicaragüense entre el 78 y el 79, y empiezan a difundirse así, de una manera distinta. De manera que tenemos, voy a ir un poco concluyendo, tenemos un gran panorama que va desde el surgimiento de las cinematografías en América Latina y en México, a finales del siglo XIX, principios del XX, donde empieza a producirse una producción local, y cómo las pequeñas cinematografías en crecimiento empiezan a interesarse por la representación de lo latinoamericano, y la representación de lo latinoamericano pasa por la vía del estereotipo, ¿no? Y el estereotipo que está muchas veces presente en la variedad musical, y de ahí se va pasando cada vez más hacia la representación de una realidad social latinoamericana, que creo que es el punto en el que estamos más o menos actualmente hoy en día. Y pasando también por las grandes películas de coproducción que se hicieron, las coproducciones México-Cuba, las coproducciones México-Argentina, y se me olvidaba mencionarles unas coproducciones de las que se habla poco, pero son muy interesantes, de los años 60, de la industria mexicana con la industria ecuatoriana, que le permitieron a Julio Alemán en convertirse en el 007 mexicano, el famoso Alex Dynamo. Pero en fin, a final de cuentas lo que vamos teniendo en este gran panorama es un panorama de la diversidad de maneras de enfocar la presencia latinoamericana, y lo que tenemos aquí en este sentido es un escenario que suple las pretensiones de la diplomacia. Todos los diplomáticos de América Latina una y otra vez apelaron a la necesidad de unir a la América Latina en una serie de representaciones, en una serie de relaciones efectivas que hicieran frente a las grandes potencias. Los diplomáticos de América Latina siempre se sintieron de alguna manera aislados y siempre sorprendidos de encontrarse viviendo cosas en común, y siempre hicieron llamados para que América Latina se uniera. Curiosamente, América Latina se unió más a través de los vínculos culturales que a partir de los vínculos diplomáticos. Si nosotros pensamos en el boom latinoamericano de literatura de los años 60 y de los años 70, nos vamos a dar cuenta que ahí se establecen lazos de conexión en América Latina que son verdaderamente sólidos. Por cierto, en las novelas del boom latinoamericano, como en Bryce Echenique, peruano, o en Vargas Llosa, peruano también, o en García Márquez, colombiano, nosotros vamos a ver que el cine mexicano tiene una gran presencia latinoamericana, que en sus memorias y en sus historias siempre hay algo que se refiere al cine mexicano. En Brasil existe una frase muy común que dice: eso es un dramaleo mexicano, un dramón mexicano, lo cual habla de la eficacia de cómo estas películas llegaban a estos públicos, y en estos públicos se establecía una noción de lo que era lo mexicano. Y a partir de estos imaginarios, en el cine había una noción para el público mexicano de lo que era lo latinoamericano. En estos lazos culturales, esa unión y esa especie de vínculos naturales entre los países latinoamericanos, de verdad se hizo efectiva. Y bueno, yo creo que por aquí podríamos cortar y pasar a ver algunos ejemplos cinematográficos de estas películas. Bueno, de entrada, muchas gracias. Y podemos avanzar un poquito en rápido, brincarnos los créditos. Eso. Esta es la llegada de Santos Luzardo al llano. Entonces miren esta representación del llano venezolano y sobre todo de los acentos. Buen anuncio que estaban esperando estas tierras. Me tocó a mirarlo. Luzardo otra vez en Altamira. No me morí sin verlo. Todos estos son los actores clásicos del cine mexicano: el gran Charo Samena, Julián Soler, y se acaban adaptando muy bien a esta realidad latinoamericana. Viejo Melesio. Ajá. Le reconocí al niño
los santos al echarme la vista como si no hubieran sido 20 años sin verme. Aquí, mi hijo Antonio. Mi compañero de expediciones cuando niño en busca de panales de aricas y nido de paraulata. Pues aquí me tiene otra vuelta para las expediciones que ahora hacen menester. Bien dicho, mijo. Los Frausto. santomales con los luzardos contra los que salgan. Y arrímense ustedes, luzarderos de ahora, para que el doctor los conozca y sepa con quiénes puede contar. Este es María Nieves, el cabrestero. No se fijen que el nombre parezca de mujer. Ya se dará cuenta del hombrón que tras él se agazapa. Favores del compañero, pero cuente usted conmigo, doctor, y nada más le digo. Un momento, compañero Antonio. Déjeme que me presente yo mismo por si acaso las malas recomendaciones. Juan Palacio es mi apelativo, pero llámeme pajarote como todo el mundo me miente. Y con esta mano le entrego un hombre entero y completo. Llanero de llano abierto que se entrega como su sabana al primer golpe de vista. Usted lo ha dicho, mi blanco, y su palabra vaya lanza. ¿El mayordomo Balbino Paiva? No, señor. Carmelito López. Llanero de llano inmatado, que no se entrega el primer golpe de vista. Me agrada conocerlo. Oiga el golpe de vista, compañero. ¿Y Paiva? ¿No está en el acto? No, señor. Y no por ignorar que usted llegaría hoy. Sino porque habrá pensado que se le acaba su mayordomía y como sus cuentas no serán claras, antes que se las pidan, ojos que te vieron. Bien, ya hablaremos de eso después. Vamos a brincar. Vamos capítulo por capítulo. ¿Cómo le parece el hombre, compañero? Esto es la representación del llano. María Elena Márquez. Esto es el Papaloapan. El Papaloapan simulando ser el Orinoco. ¿Eres Marisela? Marisela. El nombre bonito y la cara fea, la de la boca torcida y los ojos viscos. ¿Vizcayo? Aguaite. Me habían informado mal. Ni torcida la boca ni viscos los ojos, pero fea sí. A menos que no me haya fijado bien. A ver, sácame de dudas. Déjame verte otra vez. Anda. Muchacha, qué bonita eres. Y ahora más. Y más aún lo sería si no te descuidaras tanto. No te enfades. ¿Me qué? Enfades, enfadarse, enojarse, ponerse brava. Guau. ¿Y por qué no lo dijo así desde un principio, pues? Enfadarse. Veo que tienes disposición para aprender. No se perdería el tiempo enseñándote. ¿Y usted quién es para que se meta, maestro mío? Santos Luzardo, pariente tuyo, primo hermano de tu padre. Ya lo sabía. ¿A dónde? Al agua, bellece. Enseñarme yo en su presencia, ¿qué? Toda la película lo que tiene es está muy marcada por este drama civilizatorio, que es muy importante para Rómulo Gallegos en sus novelas. Esta manera de cómo se civiliza América Latina. Y hay un principio masculino civilizatorio que tiene que ver contra algo agreste, tradicional de la naturaleza. El hecho de que Santos Luzardo esté lavando, limpiando a la niña, es una manera como de entender este proceso civilizatorio que va a tener su máxima expresión en la lucha de Santos Luzardo contra Doña Bárbara. Vamos a brincar. Hay una escena de una canción, un poco más adelante, una canción llanera. Agua clara del río. ¿Más? ¿Otra más? Bueno, aquí vamos a ver a Doña Bárbara, que vale la pena, más por ver a María Félix en su periodo de esplendor. Es maravilla.
Juan Primito. Es Agustín Isunza. Mande, doña. Recoge eso y tíralo. Ave María Purísima, espejo roto. Esto anuncia desgracia. Idiota. Ese es el retrato del doctor Luzardo. Buen mozo el hombre. Ayer lo vi y está hablando en ese papel. ¿Qué vas a hacer con eso, doña? ¿A ti qué te importa? Acaba de marcharte. En varias partes, las escenas exteriores en Veracruz, y esto en los estudios, todavía no estaban los Churubusco en clase, exacto. Sí, los Churubusco se hacen en 45, 2 años después. ¿Ah, sí? Con dos te miro, mis ojos, sin los cuales estén como ciegos los tuyos. De cabeza tu juicio y tu orgullo. Entre los santos de espaldas, para que no te alcance su gracia. Creo que sí. Con tres te alumbro. Con la luz del Padre, Ah, mucho mejor. con la luz del Hijo, con la del Espíritu Santo. Hombre, que yo te vea ante mí, manso y humilde, como Cristo ante Pilatos. Ya están encendidas las tres luces malignas, la de Lucifer, la de Satanás, la de Belcebú. Ya están alumbrados los pasos del hombre por el camino de su perdición. La otra película, fragmentos de variedades musicales, de esta representación de América Latina a partir de variedades. Entonces, ponemos calabacitas tiernas. En Tintán, perdón, una cosa, Tintán hace una especie de deconstrucción burlona de la representación de lo nacional estereotípico en las canciones, en una película muy, muy interesante que se llama El Hijo Desobediente. No la conseguí, está en YouTube, si la pueden buscar. Es una secuencia maravillosa donde empieza a cantar con el carnal Marcelo allá en el Rancho Grande. Primero lo empieza a cantar como ranchero, pero después gira a tango, y luego lo hace como cubano, y luego termina haciéndolo como español, y es glorioso. Y aquí la representación de lo cubano, que acaba siendo una cosa muy común en el cine mexicano. Hay una película que se llama Mamá Inés, que tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que hay una frase donde está una muchacha diciendo: aquella muchacha estaba bailando de una manera tan resbalosa que hasta hizo poner rojo al negro de la orquesta, ¿no? Y entonces decía, bueno, el negro de la orquesta como alguien difícil de enrojecer. Dentro de 15 días, ahora tenemos muchas cosas que hacer y no podemos ocuparnos de nada. Ya son muchas cuentas. Vamos a pasar esta cuenta al abogado. Sin embargo... No me hable usted de embargos y de abogados, por favor, que se me
me retuerce la vesícula. Señores, lo siento en el alma. Dentro de 15 días o nunca. Pero señores, señores, por favor. Vámonos, dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Espere. ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿Qué desea? Quería saber quién de las personas que trabajan aquí es el propietario de esto. Oigan, Vamos a brincar. oigan, Necesitamos otro Venga número aquí. musical. ¿usted quién es? Es muy... Uno más. Ahí está. Esto es lo que les decía, ¿no? En buena medida la representación de la unidad latinoamericana en las películas clásicas se da a través de la variedad musical. Lo ideal hubiera sido traer a Aventurera y a Ninón Sevilla y cómo va cambiando del bohío a Brasil y de Brasil a distintos ambientes tradicionales. Sambando na lua, eu gostei de ti. Sambando na lua, meus beijos te dei. Sambando na lua, eu me apaixonei. Sambando na lua, eu te conheci. Sambando na lua, eu gostei de ti. Sambando na lua, meus beijos te dei. Sambando na lua, eu me apaixonei. E quando a lua vai se En Aventurera, por ejemplo, aparece este famoso grupo de cariocas que se llaman Os Carecas, que son los calvos. En portugués, careca es calvo. Y entonces salen con unos sombreros de carrete muy típicos cariocas y están cantando esta especie de samba. Y en algún momento determinado se levantan el sombrero y se les ve calvos. Y hacen juegos vocales. eu te conheci. Ay, no sé. Está... Sambando na lua, meus beijos te dei. Sambando na lua, eu me apaixonei. Eu fui convidada para baile na lua por louco sonho que foi uma ilusão. No, hay un delay. Lo que hay también es una diferencia entre la imagen y el audio ahorita. Sambando na lua, meus beijos te dei. Sambando na lua, eu me apaixonei. Sambando na lua, meus beijos te dei. Sambando na lua, meu amor te dei. Muy bien, pues ahí paramos. Estos son los ejemplos. Muchas gracias.